y en defensa de los derechos e intereses de las personas consumidoras. Nos gustaría empezar nuestra participación en esta Junta de Accionistas abordando un aspecto fundamental en una sociedad cotizada, como es el papel de los pequeños accionistas en el sí de la entidad financiera. Estimamos que CaixaBank cuenta aproximadamente con 1 millón de pequeños accionistas que garantizan la estabilidad de su banco. A pesar de todo, no somos tenidos en cuenta para nada en una entidad financiera como la suya, que pregona a los cuatro vientos su carácter social, aquella alma de la Caixa, a través de multitud de anuncios y campañas publicitarias de gran eco mediático. Parafraseando John Fitzgerald Kennedy, podríamos decir que los pequeños accionistas son el grupo económico más amplio de su banco, a quien le afectan todas las decisiones que ustedes toman, pero es el único grupo importante, las opiniones de los cuales no son ni escuchadas ni tenidas en cuenta. Y sintiéndolo mucho, no nos sirve como pretexto las virtuosidades que explican de su oficina, del accionista, de CaixaBank o de esta Junta General de Accionistas, porque no dejan de ser un mero instrumento de marketing superfluo y de entretenimiento donde los accionistas pintamos muy poco. Creo que hablo en nombre de muchos cuando digo que los pequeños accionistas somos una riqueza enorme y necesaria para las entidades cotizadas y también los legítimos propietarios de CaixaBank, y que debemos tener más voz y voto en las juntas y a lo largo de todo el año para disfrutar de verdad de un gobierno corporativo que sirva de ejemplo. Señores y señoras pequeños accionistas, señores y señoras miembros del Consejo de Administración, es necesario mejorar el gobierno corporativo de CaixaBank y nos gustaría no tener que aportar este informe a la Junta de Accionistas, pero después de la última encuesta de ISS Governance Quick Score, referente internacional especializado en el análisis del gobierno corporativo de empresas multinacionales, debemos alertar que en las prácticas de auditoría ustedes son el peor banco, además de ser el peor en el conjunto de las variables analizadas. Por el bien de su entidad, hay que revertir esta situación y otorgar representación y poder de decisión al pequeño accionista y a su clientela en los órganos de gobierno, es decir, allí donde realmente se toman las decisiones. Si no toman decisiones urgentes y valientes en esta dirección, seguirán callando la representación y la voz de 1 millón de pequeños accionistas que no tienen ninguna influencia ni decisión en una Junta General de Accionistas como la que hoy celebramos, donde todas las decisiones ya están tomadas. Y, por favor, y con ánimo constructivo, no respondan a esta cuestión apelando a la ley de sociedades. Lo que les estamos pidiendo es que vayan más allá, hacia un gobierno corporativo ejemplar, que superen la normativa vigente y den poder a los pequeños accionistas para tomar decisiones si quieren conservar el espíritu de caja de ahorros del que tanto se vantan. Les pedimos que se aclaran la operación del 17,4 de CaixaBank a criterio del Banco d'Alestasia, principal banco de Hong Kong. Parece ser que esta venta se ha llevado a término a espaldas de los pequeños accionistas. Se hubiera tenido que consultar en esta Junta. Y en su perjuicio, ya que la valoración del BEA por parte del CaixaBank se podía haber hecho mucho por debajo de su valor real. De esta manera, Criteria, principal accionista de CaixaBank, se ha visto beneficiada de la operación, desmereciendo a los pequeños accionistas que no han recibido un trato justo y paritario. Les insistimos de que den las explicaciones pertinentes. Finalmente, señor Fainé, queremos decirle que el patronato de la Fundación de la Caixa no nos convence. No queremos patronatos politizados ni ineficaces, ni movimientos de puertas giratorias como los que se han producido. Los pequeños accionistas y el colectivo de consumidores deben tener voz en su patronato. Queremos ir hacia un gobierno corporativo ejemplar, más allá del que marca la propia legislación. Esta es nuestra exigencia, más allá de lo que marca, porque consideramos que la Caixa no es propiedad privada, sino propiedad social,
y ADICAE quiere ayudar a que siga teniendo fuerza y que no se abandone más su carácter social. Muchas gracias. Tiene la palabra Marta Oliva. Tiene la palabra Marta Oliva. Buenas tardes a tothom. Buenas tardes a todos. Estimado presidente de CaixaBank, miembros del Consejo de Administración y accionistas de la entidad, soy Marta Oliva y comparezco ante esta Junta General de Accionistas en nombre de ADICAE, en representación de los pequeños accionistas y en defensa de los derechos e intereses de las personas consumidoras. Si hablamos de malas prácticas bancarias, no podemos olvidarnos del gran número de personas que han sido objeto de la prolongación engañosa de los denominados clips o swaps, productos derivados que en su momento sanearon los balances de su entidad, pero que han situado a miles de familias de todo el Estado al borde de la ejecución hipotecaria. ¿Qué piensan hacer con toda la gente que sigue afectada por estos complejos productos? ¿Seguir relegándolas a una lucha judicial que dure años y años o tienen para ellos una propuesta de solución razonable? En este último año también hemos detectado cómo han propiciado cambios de depósitos para seguros de ahorro y rentas vitalicias, para perfiles de usuario no indicados y con falta de información y transparencia sobre el funcionamiento de estos productos y sus riesgos. Les recordamos que la comercialización masiva, la venta de rentas vitalicias a clientes sin un perfil conveniente recuerda a prácticas de tiempos pasados. Y por favor, no pongan como excusa las bajadas del tipo de interés. Nos gustaría no tener que molestarles más con estas cuestiones. Deseamos que ustedes sean de una vez por todas un ejemplo de buenas prácticas bancarias y por eso tienen que levantar la mirada de sus balances, porque no todo vale. Y preservar, tal y como exige la ley, el interés de sus clientes. Así se ganarán el verdadero liderazgo del sector. Y podríamos seguir hablando de intereses usureros en las tarjetas de crédito, los créditos de consumo, entre muchos otros, que generan un sobreendeudamiento para las familias y cuyas condiciones leoninas ahogan a las familias que no pueden llegar a final de mes. Y no hace falta recordar que las cifras de pobreza en nuestro país llegan al 26% y que una entidad como la suya no debería contribuir a incrementar el perjuicio que sufren las familias debido a la crisis económica y social que vivimos. Tampoco podemos olvidar un tema central de 2015. El último año ha habido un aumento del 10% de las comisiones y desde ADICAE pensamos que los beneficios por la vía del incremento de las comisiones más básicas no es la forma más adecuada de hacerlo, ya que suele perjudicar especialmente al cliente con menos recursos económicos. En este sentido, además, hoy debe quedar constancia ante esta Junta General de Accionistas de que CaixaBank es la entidad que lideró el establecimiento de la doble comisión por retirada de efectivo en los cajeros automáticos. Tuvo que ser ADICAE la que obligara al gobierno y los supervisores a tumbarla por abusiva. Pero se sigue negando la devolución de las cantidades que se obtuvieron con esta estrategia fraudulenta. Por tanto, pedimos una rectificación y una autocrítica ante el hecho de que una entidad como la Caixa haya impulsado esta comisión sin ingeniar fórmulas para que pagasen los bancos en lugar de los clientes. No quisiéramos molestar, pero tienen que hacer autocrítica y reconocer que no han sabido imponer su prestigio bancario y su fuerza financiera para que los bancos pagaran estos escasos gastos.
Mientras tanto, nosotros seguiremos trabajando por un nuevo modelo de supervisión y regulación que sirva a los intereses de las personas consumidoras y el buen funcionamiento del mercado. Muchas gracias por su atención. Jordi Tarruella. Tiene la palabra Jordi Tarruella. Buenas tardes a todos. Querido presidente de CaixaBank, miembros del Consejo de Administración, accionistas, soy Jordi Tarruella, vicepresidente de CEDICAE, y comparezco ante esta Junta en nombre del ICAE y en nombre de los pequeños accionistas y en defensa de los pequeños accionistas y los consumidores. Nos gustaría seguir nuestra participación en esta Junta General de Accionistas refiriéndonos a un tema como es el de las cláusulas suelo, que todavía hoy afectan a 200.000 familias que tienen contratada con su entidad su préstamo hipotecario. Estas cláusulas han estado declaradas nulas por el Tribunal Supremo en diversas ocasiones y el 7 de abril la justicia dio la razón a EDICAE y a 15.000 consumidores en una macrodemanda colectiva contra 42 entidades financieras. Pero todo ello no ha sido suficiente para que CaixaBank presentara una solución razonable a los afectados de su entidad, teniendo en cuenta que muchos han sufrido incluso una ejecución hipotecaria de su vivienda como consecuencia de este abuso. Ustedes dirán que han querido dialogar con ICAE como con los preferentes de hace unos años. Cuando nuestra asociación llegó a un acuerdo con su entidad para dar una solución extrajudicial que benefició a más de 175.000 afectados que pudieron recuperar íntegramente sus ahorros gracias a la intervención eficaz y efectiva de ICAE. Pero, desgraciadamente, esta situación no se ha producido con los otros problemas que requieren de una respuesta urgente. Esta vez ustedes no han querido llegar a un acuerdo. ICAE se sintió engañada por ustedes cuando no quisieron extender el acuerdo de resolución extrajudicial a otros casos como los abusos hipotecarios, los swaps o las cláusulas suelo. Su propuesta para los afectados de cláusulas suelo pasaba por amenazar a los usuarios en recurrir la sentencia de la macrodemanda o que se conformaran con aquello que había dictado la justicia, es decir, pedazo y no soluciones reales, beneficiosos para el colectivo de beneficiarios afectados por sus malas prácticas bancarias. Disculpen, pero la experiencia nos lleva a ser desconfiados y asépticos sobre su voluntad real de solucionar los problemas de los consumidores. Por lo tanto, no hablen de intentos de diálogo hasta que no lo demuestren con una voluntad real, porque esto sería hacer un flaco favor a los consumidores. Por otra parte, parece que CaixaBank estos últimos meses intenta llevar a término evitar intención no es suficiente. Desahucios, pero la buena intención no es suficiente. ¿Qué política piensan seguir cuando acabe la vigencia del Código de Buenas Prácticas? Creemos que sería bueno que hubiera una comisión de los expedientes hipotecarios donde pudieran aportar nuestra experiencia para la garantía de los deudores hipotecados. ICAE sigue abierto y dispuesto para el bien de todos los consumidores a negociar soluciones universales, ejemplares y beneficiosas para todos los afectados, como se planteó en su momento en las preferentes. Está demostrado que solo es necesaria una voluntad real de justicia por parte de su entidad en pro del beneficio del funcionamiento del negocio bancario y de la solución de centenares de familias que han perdido la confianza en su entidad. CaixaBank solo puede recuperar la credibilidad si cumple su deber frente a uno de los grandes gigantes bancarios del gobierno español, de hacer otra nueva banca que no pase por seguir abusando de los consumidores como se ha hecho anteriormente. Si quieren ser una banca modélica, prediquen con el ejemplo y rompan con su pasado.
Nunca es tarde para corregir, para encontrar soluciones justas a los problemas de los consumidores. Y hoy nos dirigimos al Consejo de Administración para decirles que a partir de mañana volvemos a emplazarlos a encontrar las mejores soluciones, pero no aceptamos ni conformismos, ni quitanzas, ni renuncias a hacer justicia. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted. La palabra. Joan Mateo Bejarano tiene la palabra. Buenas tardes, señor presidente, señores miembros del Consejo de la Administración y accionistas. Le habla Juan Mateo Bejarano en representación de ADICAE y en representación de todos aquellos accionistas y consumidores. En principio, voy a hacer un pequeño pasaje de lo que realmente representa hoy día la imagen y la honestidad. Creo que la CaixaBank, en cuanto a imagen, habrá que darle algún cursillo, sobre todo al Consejo de Administración y a sus asesores. Tenemos desde el año 2013 la hija del rey Juan Carlos I, que está como directora en el área internacional de la Fundación La Caixa. Pero su relación con la entidad se remonta al año 1992. No nos gustaría meternos en cuestiones de la monarquía, pero es tan notorio y sobresaliente la presencia de la infanta que creemos que ahora mismo esa participación en CaixaBank perjudica su imagen y prestigio, lo que puede incluso incidir en la cotización de su acción y, por tanto, en consecuencia, en el interés de los propios accionistas. Alguien que declaró en su día no conocer las finanzas de su marido y que ha sido salpicada por el caso NOS, quizá no sea la embajadora más idónea de esta entidad por todo el mundo que realmente nos está vigilando. Y se lo decimos por el bien de esta entidad, por la de su propia imagen y, cómo no, por todos los accionistas que son, al fin y al cabo, los que mantienen el ánima de esta asociación que se llama la CaixaBank. Pero, no obstante, hablando de la imagen, hay algo que realmente ha ido enlazando. Consideramos de gran relevancia una exposición pública de su experiencia con Ausbank. Todos sabemos que ustedes han sido víctimas de la extorsión por parte de esta organización criminal que exigía sobornos económicos a cambio de favores jurídicos y favores de otra índole. Nosotros creemos que ADICAE, asociación que lleva años denunciando a esta pseudoasociación desde el año 1997 y que por ello fue el blanco de sus críticas e intentos de desprestigio público, así como los accionistas, merecen conocer la realidad. Aquí se ha hablado antes de mucho ratio, resultados, pero cuidado, resultados ¿con qué comparativa? Es posible que a lo mejor, si se hubieran tomado unas ciertas medidas, estos ratios hubieran mejorado en un buen porcentaje, cosa que no se ha hecho. Entonces, la autocrítica que realmente debe de tener este Consejo de Administración con su presidente en cabeza, aquí no la hemos conocido. No obstante, y resumiendo, no pueden decir ustedes, como la infanta, que no conocían el negocio oscuro de Pineda. No sabemos si antes, cuando financiaron durante 5 o 10 veces por encima de su precio el mercado de las publicaciones de Ausbank, pero lo que está claro es que desde ADICAE y CaixaBank comenzaron a negociar una solución para los preferentistas. La asociación les intentó evadir de que cooperaran a financiar y fortalecer, en definitiva, a este fraude de asociación de abogados.
Su respuesta siempre fue que no tenía importancia para la entidad. Si al suponer estos pocos millones de euros, que esto era una propina. En este sentido, no queremos nombrar a nadie, pero sí que se tome una nota de cara al futuro, porque, señores, si aquí decimos de que realmente eso es una propina, si hacemos una comparativa con el caso de la infanta que nos somete en este mismo momento, estamos viendo que hay una contradicción en cuanto a decisiones. Rogamos desde ADICAE que cuando se reúna este Consejo de Administración tome las medidas con un poco de fe y tirarlo para adelante. Creemos que realmente pueden hacerlo y por dignidad y por convencimiento de cara a los accionistas, ruego, no exijo, solamente ruego que lo tome. Muchísimas gracias y buenas tardes. Empezaremos por las respuestas. José María Martínez Escolá. José María Martínez Escolá. Simplemente quiero decir que me siento